Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Ahora a continuación vamos a pasar como siempre a ver los gráficos, pero antes vamos a ver varias diapositivas. La primera de ellas hace referencia un poco al sentimiento del mercado, en concreto es la encuesta que se publica los miércoles AA-I, donde aquí por un lado te indica el porcentaje de alcistas, el porcentaje de neutrales y el porcentaje de bajistas. Aquí la media histórica sería de 37,5% para los alcistas, del 31,5% para los neutrales y del 31% para los bajistas. Como se puede apreciar, ahora mismo el sentimiento alcista está por encima de la media y el porcentaje de bajistas empieza a ser bastante bajo. Eso sí, repito, esta encuesta se publica los miércoles, no está contando los dos últimos días de mercado, no está contando ni el jueves ni el viernes. Es verdad que todavía se puede extremar más el sentimiento alcista, de hecho los máximos en el último año se marcaron en 52,9, pero en algún momento se purga normalmente este sentimiento alcista. Ahora tenemos aquí indicado en la siguiente diapositiva, cortesía de Ryan Detrick, el comportamiento medio del cuarto año de un nuevo presidente. Aquí lo tenemos marcado con línea naranja. Para trazar esta línea está teniendo en cuenta datos desde el año 1950 y obviamente aquí estamos hablando de medias. En el año actual 2024, que como sabéis es un año electoral, ahora mismo estamos teniendo rentabilidades muy superiores a la media de un cuarto año electoral. Encima estamos en un periodo que históricamente dentro de un año electoral, mejor dicho, dentro de un año electoral donde hay un nuevo presidente, de junio a mediados de septiembre normalmente suele venir bueno. ¿Quiere decir esto que de aquí a mediados de septiembre tengamos que subir sí o sí? No tiene por qué. De hecho, quizás tampoco sería raro que convergiese un poquito la rentabilidad a un año medio, pero la estadística estaría ahí. Ahora, otra estadística del SP500 también, pero que tiene en cuenta los últimos 10 años. Aquí podemos ver como en el mes de julio, en el 90% de los casos tenemos rentabilidades positivas, con una media de rentabilidad del 3,1%. Es decir, tanto en base a esta estadística como a la anterior, julio en principio, teniendo en cuenta estos datos, no suele ser mal mes. En cambio, teniendo en cuenta esta última estadística de los 10 últimos años, agosto no suele ser tan positivo, de hecho solo el 50% de los meses de agosto tuvieron rentabilidades positivas y además la media de rentabilidad es bastante escasa, de un 0,3%. Ya si nos vamos a septiembre, la media de rentabilidad sería negativa, sería del menos 2,3% y únicamente en el 30% de los casos hemos tenido rentabilidades positivas en los 10 últimos años en septiembre. Yo aquí en este canal intento traer todo tipo de estadísticas. Como hemos visto, esta no estaría tan a favor. Como digo siempre, las estadísticas se pueden tomar un poquito como contexto, pero quien marca siempre son los gráficos, al menos bajo mi punto de vista, bajo mi punto de ver el mercado. Por otro lado, esta semana se produjo el sorpaso de Nvidia y es que por primera vez en la historia ha superado a todas las compañías americanas, situándose como la mayor de capitalización en Estados Unidos. Y tenéis un vídeo en el canal en el que analizo no solo Nvidia, sino también Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, es decir, todas las magníficas. Si no lo has visto, te lo voy a dejar en comentarios. Como sabéis, la mayoría de estas magníficas han tenido muy buenas rentabilidades en los últimos meses, pero en general también acompañado de un fuerte incremento en los beneficios. Ahora, esta diapositiva también me parece bastante interesante, nos muestra qué crecimientos se esperan en los beneficios para los próximos años y nos diferencia entre empresas grandes, bueno, más bien entre el SP500 y entre el índice de Small Caps SP600. Aquí para el SP500 se espera para el año 2024 unas subidas del 12,7% en los beneficios. Para el próximo año 2025 se espera un incremento de los beneficios en las compañías del SP500 de un 14,2% y ya para 2026 de un 11,9%. Aquí lo que llama la atención en esta diapositiva es el crecimiento esperado en las otras compañías, en las compañías Small Caps. Para 2024 el crecimiento esperado no es demasiado, es de un 4,1%, pero fíjate para 2025 con un crecimiento esperado en los beneficios de un 17,7%, muy por encima de las empresas del SP500. Ya para 2026 el crecimiento esperado en las empresas del SP600 sería de un 12,5%. En los últimos tiempos las empresas Small Caps no lo han hecho demasiado bien, pero como veremos a continuación, los índices de Small Caps tienen objetivos activados. Me estoy planteando quizás de cara a la semana siguiente hacer un especial de Small Caps. Si te interesa que comente ETFs para invertir en este tipo de compañías y alguna compañía interesante Small Caps, dímelo en comentarios. Ahora sí, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos!
Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante de corto plazo en la media de 200 que está en fase ascendente y en niveles de 16.973. Ha corregido un poquito el jueves y el viernes capitaneado por las bajadas en Nvidia, pero el aspecto técnico de medio plazo continúa siendo bastante positivo. Eso sí, el precio está un poquito alejado ya de la media de 200 en diario. Tampoco pasaría nada porque viniese una pequeña consolidación. Nos vamos al S&P 500, que también tiene buen aspecto técnico tanto de corto plazo como de medio como de largo plazo. Aquí recordamos que tiene todavía pendiente un objetivo de medio plazo hacia niveles de 6.050 puntos. Lo más probable es que vaya a cumplirlo, independientemente de que por el camino pueda venir en algún momento algún tipo de corrección. Tiene la media de 200 sesiones un poquito alejada del precio, la media es una zona de soporte importante y también tiene zona de soporte importante en los 4.953 puntos. Si nos vamos al Dow Jones, a diferencia de los otros índices americanos, aquí marcamos máximos de la historia en el pasado mes de mayo, todavía estamos un poquito alejados de ellos. Esta sería una zona de resistencia que tiene por el camino, una zona de resistencia en este camino hacia cumplir el gran objetivo que tiene todavía pendiente. Objetivo por segundo impulso alcista hacia los 47.250 puntos, objetivo de medio-largo plazo. Como primera zona de soporte de corto plazo tendríamos la media y los 37.611. Soporte también niveles Fibonacci de esta última gran subida iniciada en los 32.327 puntos. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408. En el corto plazo le está costando continuar un poquito con las subidas, pero el objetivo está activado y lo más probable es que al final termine cumpliéndolo. Tendría primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos, primera zona de soporte los 1906 y zona de 1644 puntos. Respecto al otro índice de empresas de pequeña capitalización, el S&P 600 también tiene activado objetivo, en este caso por doble suelo por rectángulo, hacia niveles de 1572 puntos. Tendría primera zona de soporte la media y los 1238. Anularía el objetivo en caso de perder niveles de 1057 puntos. Ya yéndonos a Europa tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa con el gran objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 19.720. Lo más probable es que a medio y largo plazo lo cumpla. Por el camino tendría zona de resistencia en los máximos anuales, que serían máximos de la historia, en el entorno de los 18.893. Primera zona de soporte la media y zona de 17.626 puntos. Ya si nos vamos al Eurostoxx, también tendría objetivo activado por segundo impulso, en este caso hacia la zona de los 5.300 puntos, tendría primera zona de soporte la zona de la media, este hueco alcista y niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos al índice español IBEX, después de estas últimas subidas decíamos que había activado una divergencia bajista, el objetivo todavía estaría pendiente, sería un poquito por debajo de la zona de los 10.874. Este último nivel sería la primera zona de soporte, después también tendría soporte en este hueco alcista, zona de la media y niveles de 10.499. Primera zona de resistencia en los 11.190 y máximos anuales en los 11.470 puntos. Ya si nos vamos al CAC, índice francés, aquí se cumplió perfectamente el objetivo que habíamos marcado por este doble techo o canal lateral roto a la baja. Sin embargo, si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que la tendencia es claramente alcista para medio y largo plazo con soporte importante en la zona de 6.773. Antes de llegar a este nivel tendríamos soporte en este hueco alcista y en niveles Fibonacci de esta última gran subida. Si nos vamos al índice italiano MIB, decíamos que perjudicaba su aspecto técnico en caso de perder los 33.310, perjudicaba su aspecto técnico de corto plazo y a partir de ahí vino una corrección hacia la zona de la media. La zona de la media en primera instancia ha actuado como zona de soporte, pero no descarto que pueda venir alguna caída adicional para ir a cumplir el objetivo de la divergencia. Ya si nos vamos al Nikkei, índice japonés, aquí todavía tenemos activado el objetivo por divergencia bajista hacia niveles de 35.840 aproximadamente. Es cierto que le está costando cumplir el objetivo, pero mientras no supere zona de 41.088 puntos el objetivo estará activado. Antes de llegar a este nivel tendría zona de resistencia los 39.420, primera zona de soporte la media, los 37.660 y 36.733. Respecto al VIX, índice de volatilidad del S&P 500, vemos que hemos tenido un repunte de la volatilidad el jueves y el viernes, lo cual ha favorecido la corrección en bolsas americanas.
De momento este repunte se ha frenado en la primera zona de resistencia, los 14,73, y en cuanto a zona de soporte vigilaría los 11,88 y niveles de 11,37. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que me habéis pedido, Adobe, compañía que ha presentado resultados y compañía que con la presentación de resultados ha activado un objetivo alcista. Objetivo por divergencia hacia niveles de $535. Aquí lo que se puede hacer es marcar un primer gran impulso alcista hacia niveles de 638. De momento la corrección se frenó antes de llegar a la zona del 61,8% y si en el futuro superase los 638,25 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Antes de llegar a este nivel tiene importantes resistencias. La primera sería la media de 200 sesiones que de momento está en fase descendente. También tendría resistencia en este antiguo hueco bajista. Como zona de soporte tendríamos el reciente hueco alcista y zona de 433,97. Nos vamos a la siguiente, Target, que tras esta gran subida multiplicándose por más de 10, aquí te dibujó una estructura de doble techo que te avisaba que probablemente venía en Target al menos una pequeña corrección. Bueno, la corrección ha sido bastante importante. Aquí en mínimos te dibujó una estructura de rectángulo y a partir de ahí recuperación del precio. De momento la recuperación se ha frenado en esta zona de resistencia, zona de los 180,62, y ahora tiene el aspecto técnico bastante interesante porque tiene los niveles bastante claros. Como primera zona de soporte tendríamos los 139,38 y como primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos. Mejoraría en el corto plazo en caso de superar los 156,93 porque estaría activando una estructura de doble suelo. Si se activa ese escenario, el objetivo alcista sería hacia la zona de los $172 aproximadamente. Además, si supera los 180,62 estaría activando el segundo gran impulso alcista Fibonacci. Por tanto, niveles claros a vigilar en Target. Nos vamos a la siguiente, de ticker WPC, una compañía que tuvo una fuerte subida desde los 30,62 a niveles de 82,16. Aquí te dibujó una especie de techo y a partir de ahí caídas. De momento las caídas se han frenado en la zona del 61,8% Fibonacci. Esta es una zona de soporte muy importante. Estamos hablando de niveles de 49,89. En cuanto a resistencias, la primera la tendría en esta directriz que viene uniendo máximos, después en los 60,52 y en los 66,35. Apuntaría a más subidas de medio a largo plazo en caso de superar los máximos de la historia, porque en ese escenario estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a la siguiente, de ticker EDN, una compañía con grandes altibajos. Fíjate que aquí estaba cotizando a niveles de 63,29 y se desploma hacia la zona de los 2,54, caídas espectaculares. Si bien es cierto que desde mínimos se ha multiplicado casi por 10. Este tipo de compañías pues es bastante drogadura. De momento está en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte los 14,20 y después niveles de 10,06. Como primera zona de resistencia tendríamos esta directriz que une máximos y niveles de 21,80. Nos vamos a la siguiente, MSCI, una compañía donde habíamos marcado un objetivo por rectángulo roto al alza, un objetivo que por poquito se terminó anulando. Pero si hay que ser estrictos, aquí este objetivo ya estaría anulado, pero como dije en algún vídeo anterior, vamos a ajustar esta zona marcando un nuevo soporte en los 438,51. Como zona de resistencia tendríamos la media, los 519, los 564,65 y zona de 613,65. De momento hay que tener precaución porque la media está en fase descendente. Veremos si forma alguna nueva estructura que nos avise de que lo más probable es que se retome la tendencia alcista. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el precio está oscilando por arriba y por debajo de la media. Yo creo que esto lo más probable es que sea una consolidación de la fuerte subida previa y que termine rompiendo al alza, pero yo le exigiría que me formase de nuevo otra estructura alcista. Ahora nos vamos a la siguiente, ARM Holdings, una compañía que no tiene mucho histórico, pero la última vez que la analizamos decíamos que mientras no se rellenase este hueco alcista, la probabilidad de rebote estaba abierta. Bueno, aquí lo que te formó fue un canal ascendente que terminó rompiendo al alza y que terminó cumpliendo, e incluso se superaron máximos históricos. Ahora, si nos vamos a un gráfico semanal, hay que tener cierta precaución porque aquí nos ha dejado una vela doji de indecisión, marcando cierta resistencia en los máximos de la historia, marcando resistencia en los 177,31. Nos vamos a la siguiente, Vichy Properties, una compañía que venía tras fuertes subidas, pero una compañía donde de momento hay que tener cierta precaución, porque de momento ha frenado las subidas en la zona de los 33,19 aproximadamente, e incluso tendría activado un objetivo por doble techo. Eso sí, aunque este objetivo está activado hacia la zona de los 22,10 aproximadamente,
aproximadamente tiene importantes zonas de soporte por el camino. La primera los 25.52 y después ya niveles de 23.64. Como resistencias vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos, los 30.15, los 31.74 y los comentados 33.19. Nos vamos a la siguiente, Dole, una compañía que tras caídas avisó de que podía mejorar el gráfico tras la superación de esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí, impulso fuerte y de momento la corrección de este impulso previo fuerte se ha frenado en la zona del 50% Fibonacci. De momento se ha conseguido respetar el 61,8 y si en el futuro se supera los 13,63 habría que proyectar un segundo gran impulso alcista Fibonacci. En este escenario sería bastante probable ir a testear la zona de máximos, zona de los 16.44. Por el camino también tendría resistencia en los 14.78. Ahora, eso en caso de superar los 13.63. Por el lado de soportes vigilaría la zona de la media, los 10.57, 10.34 y el 61,8 que pasaría por la zona de 9.54. Nos vamos a la siguiente, Gerresheimer, una compañía que técnicamente tendría activado un objetivo por rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 144 euros. Por el camino tendría como zona de resistencia esta zona entre los 109,7 y 111,2. Después más arriba tendría como resistencia los 122,9. Como primera zona de soporte podríamos marcar esta directriz que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que la media está en fase ligeramente ascendente y vemos que el soporte clave de medio largo plazo está bastante claro, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 46,10. Mientras sea capaz de respetar este nivel, lo más probable es que continúen las subidas. Nos vamos ahora a Total Energies, vamos a empezar por gráfico semanal donde vemos tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y aquí el soporte clave estaría en esta zona. Zona entre los 56,07 y 56,53. Mientras sea capaz de respetarla no habrá ningún problema. En caso de perder este nivel estaría dando una primera señal negativa. Como excepción, hoy vamos a analizar un ETF que tiene ticker QDV5, un ETF que me habéis pedido. Sería un ETF que invierte en la región de India. Por cierto, como dije en algún vídeo anterior, voy a dar un poquito más de prioridad a los que os hagáis miembros del canal. El coste mensual creo que lo he dejado bastante asequible. Quien quiera colaborar como apoyo del canal, pues estaré muy agradecido y quien no, pues como siempre intentaré analizar los gráficos que me pida, pero en días que tenga muchas peticiones quizás no tenga tiempo para analizarlas. Ojo, que no quiero que suene como amenaza ni mucho menos, no lo toméis por ahí, pero digamos que es una forma de apoyar al canal, más que nada para recompensar un poquito todo el esfuerzo que lleva detrás, porque al final pierdes bastante tiempo realizando este tipo de contenido. Bueno, más que tiempo perdido, es tiempo que dejas de hacer para realizar otras cosas y bueno, me gusta mucho realizar estos vídeos, pero al final también todo esto exige una constancia y dedicación. Bueno, sabéis que me gusta ir al grano, así que no vamos a perder más el tiempo. Vamos ya al gráfico, aquí lo tenemos. Gráfico que se encuentra claramente en tendencia alcista, con soporte de largo plazo en el entorno de los 6,02. Aquí te dibujo una estructura de doble suelo que ya estaría cumplida. Bueno, doble suelo o rectángulo. Y de momento la tendencia es claramente alcista, con única zona de resistencia en los 9,25. ¿Cuándo daría una primera señal de deterioro? En caso de perder niveles de 8,24. Antes de llegar a este nivel también tendría soporte en la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, de Hershey Company, que después de fuertes caídas aquí te había activado una divergencia alcista hacia niveles de 212. Aquí ya estamos ajustados por dividendos. Estuvo a puntito de cumplirlo, pero en la zona de los 210,51 se viene el precio abajo y como negativo es que la media no ha actuado de momento como soporte. Veremos si finalmente cumple el objetivo. De momento se está complicando. Tendría primera zona de soporte los 179,24 y niveles de 176,36. Primera zona de resistencia a la media, los 200,8 y zona de 210,51. Nos vamos a McDonald's. En este caso vamos a ver gráfico semanal, donde podemos ver que está en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y con una primera zona de soporte muy importante en estos antiguos mínimos, zona de 241,31. Precaución si pierde este nivel porque estaría activando una divergencia bajista en semanal. Máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Precaución si pierde los 241,31. En este escenario se pondría McDonald's un poquito más fea. Eso sí, en caso de venir correcciones importantes, se trata de una compañía muy interesante siempre a vigilar. Como posible soporte, si tratamos aquí en Fibonacci de mínimos a máximos, tendría soporte muy importante en el 61,8, zona de $186.
Ojo que no tiene por qué perder este mínimo de los 241,31, es un posible escenario, pero precaución si lo pierde. Ahora nos vamos a ver la situación de EPAM Systems, una compañía que esta semana nos ha dejado una vela un tanto prometedora. Es verdad que no es demasiado importante, pero se produce una zona interesante, en esta zona de antiguos mínimos. Veremos si desde aquí viene algún tipo de recuperación. Esto en cuanto a semanal. Si nos vamos a gráfico diario, como positivo es que parece que está generando una pequeña divergencia alcista. Veremos si tiene algún tipo de continuidad este rebote, pero tiene zonas de resistencia bastante duras por el camino. Por un lado, este gran hueco bajista, zona de la media, niveles Fibonacci de esta última caída, es decir, el camino no es nada sencillo, pero ha dado un primer síntoma de mejoría de muy corto plazo. Nos vamos a la siguiente, Home Depot, una compañía donde aquí se había cumplido el objetivo por doble suelo que habíamos marcado, pero desde que se cumple el objetivo, desde la zona de los 394,13 han venido caídas. Fíjate que estas caídas vienen desde la zona de resistencia importante de máximos históricos. No fue capaz de superar esta zona y a partir de ahí caídas. Ahora, todo esto se podría tratar como un posible primer impulso y en caso de superar esta zona de máximos activaría un segundo gran impulso alcista. Por tanto, resistencia muy importante en máximos de la historia. En caso de superarla, lo más probable sería continuidad alcista, lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Eso en cuanto a medio y largo plazo, porque a corto plazo ya ha dado una primera señal de mejoría tras la superación de los $348. ¿Cuál es la señal de mejoría? La activación de esta divergencia alcista. Mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. Activa un pequeño objetivo hacia la zona de los 371,60. También ha sido positivo este hueco alcista, no es demasiado grande, pero siempre es positivo que te abra con hueco y mientras no se cierre la probabilidad del rebote está abierta. Ahora anularía la divergencia en caso de perder los 321,50 y también tendría soporte importante en los 317,20. En cuanto al oro tenemos aquí el gráfico con mínimos y máximos crecientes, pero con un nivel muy claro para vigilar de soporte. Ya lo dijimos en vídeos anteriores, este nivel serían los 2280. En caso de perder esta zona, lo más probable sería ver al menos alguna pequeña corrección. También tendría soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y como resistencia yo vigilaría niveles de 2450. En cuanto a la plata, supera una zona clara de resistencia en este entorno de los 30.08, pero se encuentra consolidando un poquito desde niveles de 32.52. Esta es una zona de resistencia importante. Como primera zona de soporte tendríamos los 28.66, zona de la media y niveles de 26.01. Respecto al petróleo Brent, continúa una semana más con el objetivo activado por hombro cabeza hombro invertido hacia aproximadamente 95,57 más o menos. Estuvo a punto de anular este objetivo, pero fíjate que esta recuperación viene justo desde esta importante zona de soporte, zona en el entorno de los 76,70. Mientras sea capaz de respetar este nivel, el objetivo estará activado. Esta semana ha superado una zona de resistencia importante como era esta zona sombreada amarilla y ahora veremos de cara a las siguientes sesiones si la media de 200 de nuevo empieza a girarse al alza, lo cual sería positivo para ver una continuidad del rebote. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.